El Buda tenía algo que decir sobre el dinero que casi nadie menciona cuando habla del budismo. No porque el dinero fuera un tema menor para él, sino porque la cultura popular ha construido una imagen del budismo como una tradición que le da la espalda al mundo material, cuando en realidad el Buda fue uno de los pensadores más precisos y más prácticos sobre la relación entre el dinero, la mente y el bienestar que ha existido en cualquier tradición de pensamiento. En el Sigalovada Sutta, uno de los textos menos conocidos pero más prácticos de toda la tradición, el Buda le da a un joven llamado Sigala instrucciones concretas sobre cómo gestionar el dinero, no metáforas espirituales. Instrucciones prácticas sobre cómo dividir lo que ganas, cómo proteger lo que acumulas y cómo hacerlo crecer de maneras que produzcan bienestar real, y no solo la ilusión del bienestar que el consumo compulsivo promete y raramente entrega. Y lo que el Buda le dijo a Sigala hace 2500 años, traducido a los instrumentos financieros que existen hoy, es exactamente el mapa que vamos a explorar en este video. 7 lugares donde guardar tu dinero para multiplicarlo. No 7 consejos de motivación. 7 destinos concretos para el dinero que, según tanto la sabiduría budista como la evidencia financiera moderna, producen riqueza real cuando se practican con la constancia que cualquier transformación genuina requiere. Quédate hasta el final. El séptimo lugar no es el que la mayoría esperaría en un video de finanzas. Es el que el Buda consideraba el más importante de todos, porque produce algo que ninguna cuenta bancaria puede producir por sí sola. La relación con el dinero que libera en lugar de esclavizar. Pero antes de los 7 lugares necesito decirte algo sobre el dinero y la mente que el budismo identifica como la raíz de casi todos los errores financieros que las personas cometen. No la falta de información, no la falta de ingresos. La relación emocional con el dinero que el ego no entrenado tiene y que produce decisiones que desde afuera parecen irracionales, pero que desde adentro tienen una lógica perfectamente coherente con los miedos y los deseos que las producen. El budismo identifica 3 estados mentales que el dinero activa con especial intensidad en la mente no entrenada. El primero es el taña, el anhelo, que en el contexto del dinero se manifiesta como el impulso de gastar antes de tener, de consumir antes de construir, de satisfacer el deseo inmediato a costa del bienestar futuro. El segundo es el dosa, la aversión, que se manifiesta como el miedo al dinero que produce la parálisis financiera. Quien tiene tanto miedo de perder que nunca invierte. Quien tiene tanto miedo de la escasez que gasta compulsivamente para aliviar la ansiedad. El tercero es el moja, la ilusión, que en el contexto del dinero se manifiesta como la confusión sobre qué produce el bienestar genuino y qué solo produce su simulacro. Esos 3 estados, taña, dosa y moja, son exactamente los que producen los errores financieros más frecuentes y más costosos. Y los 7 lugares que vamos a explorar no son solo destinos para el dinero. Son también la práctica que transforma esa relación emocional con el dinero, de manera que las decisiones financieras puedan tomarse desde la claridad, en lugar de desde el miedo o el deseo automático. El primer lugar donde guardar tu dinero para multiplicarlo es el fondo de emergencia. El Buda le dijo a Sigala algo que los asesores financieros modernos repiten con terminología diferente, pero con el mismo significado de fondo. Construye una reserva antes de construir cualquier otra cosa. No el fondo de emergencia como el lugar donde el dinero no crece, como el fundamento sin el cual todo lo demás puede derrumbarse ante el primer imprevisto que la vida invariablemente produce.
La regla práctica que la planificación financiera moderna articula con más claridad es la siguiente. Un fondo de emergencia debe cubrir entre 3 y 6 meses de gastos esenciales. No de gastos totales, de gastos esenciales. El alquiler o la hipoteca, la alimentación, los servicios básicos, los seguros esenciales. Ese colchón, guardado en una cuenta de alta liquidez que puedas acceder en días sin penalización, es la diferencia entre un imprevisto que desestabiliza temporalmente y un imprevisto que destruye años de construcción financiera. El budismo le añade a esta instrucción práctica algo que la planificación financiera raramente menciona. El fondo de emergencia no es solo un instrumento financiero, es un instrumento de ecuanimidad mental. La persona que sabe que tiene 3 meses de gastos cubiertos independientemente de lo que ocurra mañana, toma decisiones financieras desde un lugar fundamentalmente diferente de la persona que vive al límite de sus ingresos mes a mes. Esa diferencia no es solo emocional. Produce decisiones objetivamente mejores porque la urgencia de la escasez percibida, el estado mental de quien siente que no tiene margen, activa exactamente el tipo de pensamiento cortoplacista que produce los peores resultados financieros. ¿Dónde guardarlo en la práctica? Una cuenta de ahorro de alta rentabilidad, que en el contexto actual puede ofrecer entre un 2 y un 4% anual dependiendo del país y la entidad, con acceso inmediato. No en inversiones, no en cuentas bloqueadas, líquido y accesible. Porque su función no es crecer, es estar ahí cuando la vida produce lo que la vida inevitablemente produce. El segundo lugar donde guardar tu dinero para multiplicarlo es el fondo de inversión indexado. Aquí es donde la sabiduría budista y la evidencia financiera moderna convergen de manera especialmente directa sobre un principio que tiene el mismo nombre en ambas tradiciones, aunque se exprese con palabras diferentes. El poder de la constancia a lo largo del tiempo. Warren Buffett, que no es exactamente un maestro budista, pero que tiene sobre el dinero la comprensión que los maestros budistas tienen sobre la mente, ha dicho repetidamente que la estrategia de inversión más eficaz para la mayoría de las personas no requiere ninguna habilidad especial, ni ningún conocimiento privilegiado del mercado. Requiere una sola cosa: invertir de manera regular en un fondo indexado de bajo coste, y no tocarlo durante décadas. Un fondo indexado es un instrumento financiero que replica el comportamiento de un índice bursátil completo, el S&P 500 americano, el MSCI World, que incluye miles de empresas de todo el mundo, el IBEX 35 si quieres exposición al mercado español. En lugar de intentar seleccionar las acciones ganadoras, lo que la evidencia muestra que la inmensa mayoría de los gestores profesionales tampoco puede hacer de manera consistente. El fondo indexado compra todas las acciones del índice. Y el resultado, medido a lo largo de décadas, es que supera al 85% de los fondos gestionados activamente. El Buda le habría llamado a esto el camino del no ego financiero. Soltar la ilusión de que puedes predecir qué va a pasar en el mercado, de que tienes información que los demás no tienen, de que tu inteligencia puede superar la sabiduría acumulada de millones de transacciones diarias. Y rendirte, con la misma ecuanimidad que la práctica meditativa cultiva, al proceso que funciona aunque no produzca las historias emocionantes que el ego preferiría protagonizar. El poder del interés compuesto que los fondos indexados producen a lo largo del tiempo es el equivalente financiero de lo que el budismo describe sobre la práctica. Pequeños gestos repetidos con constancia producen, en la escala de tiempo correcta,
resultados que ningún esfuerzo intenso e irregular puede replicar. 100 euros al mes invertidos en un fondo indexado durante 30 años, asumiendo el retorno histórico promedio del mercado de alrededor del 7% anual ajustado a la inflación. Producen aproximadamente 120,000 euros. Sin conocimientos especiales. Sin timing perfecto del mercado. Solo constancia. ¿Dónde acceder en la práctica? Brokers de bajo coste como DEGIRO, Interactive Brokers o MyInvestor en España ofrecen acceso a fondos indexados con comisiones tan bajas como el 0,2% anual. La plataforma menos importante que el hábito de invertir con regularidad, independientemente de lo que el mercado esté haciendo en ese momento. Si este video te está dando una perspectiva sobre el dinero que nunca habías encontrado en un canal de budismo, dale like ahora y suscríbete para recibir cada semana enseñanzas que puedas aplicar en tu vida real. Activa la campanita. Y si conoces a alguien que está buscando una relación más sana y más inteligente con el dinero, comparte este video porque la combinación de sabiduría budista y evidencia financiera que estamos explorando raramente se encuentra en el mismo lugar. El tercer lugar donde guardar tu dinero para multiplicarlo es el plan de pensiones o jubilación. El Buda, en el mismo texto donde habla con Sigala, menciona algo que traduzco libremente pero con fidelidad al espíritu. Guarda una parte de lo que ganas para los tiempos donde ya no puedas ganar de la misma manera. No como pesimismo. Como la comprensión de la impermanencia aplicada al dinero. El periodo de máxima capacidad de generación de ingresos no dura indefinidamente. Y la persona que construye durante ese periodo el suelo que sostendrá el futuro, está practicando exactamente la visión a largo plazo que el budismo identifica como una de las formas más concretas de la sabiduría. Los planes de pensiones o fondos de jubilación tienen una ventaja que ningún otro instrumento financiero tiene exactamente de la misma manera: la desgravación fiscal. En España, por ejemplo, las aportaciones a planes de pensiones reducen la base imponible del IRPF hasta un límite de 10,000 euros anuales, lo que significa que por cada euro que aportas, entre el 19 y el 47% de ese euro lo paga el Estado en forma de impuestos no pagados, dependiendo de tu tramo fiscal. Ese ahorro fiscal, reinvertido también en el plan, produce un efecto de interés compuesto amplificado, que ninguna otra herramienta puede replicar de la misma manera. Y el hecho de que el dinero en el plan de pensiones no esté disponible hasta la jubilación, que puede parecer una limitación, es también exactamente el tipo de estructura que protege de la tentación del ego de acceder al capital construido antes de que haya tenido el tiempo de producir lo que puede producir. El cuarto lugar donde guardar tu dinero para multiplicarlo es la inversión en ti mismo. El Buda no lo llamó capital humano. Lo llamó el cultivo de las habilidades que hacen posible la abundancia sostenible. Y es la categoría de inversión que la evidencia financiera identifica de manera más consistente como la de mayor retorno a lo largo del tiempo. La lógica es simple, aunque sus implicaciones son profundas. Cualquier conocimiento, habilidad o capacidad que aumenta tu valor en el mercado, o que te permite generar ingresos de maneras que antes no podías, tiene un retorno potencial infinito. La formación que te permite hacer mejor lo que ya haces. El idioma que abre mercados que antes estaban cerrados. La habilidad técnica que aumenta tu productividad de manera verificable. El curso que te enseña a hacer algo que antes tenías que pagar a alguien para que lo hiciera por ti. El Buda le dijo a Sigala,
algo que en los textos aparece como la recomendación de cultivar el oficio, de desarrollar la excelencia en lo que uno hace como la base más sólida de la prosperidad material, no la prosperidad que viene de la especulación o de la suerte, la que viene del valor genuino que una persona puede crear, porque ha invertido el tiempo y el esfuerzo necesarios para desarrollar la capacidad de crearlo. En términos prácticos, la inversión en uno mismo puede tomar formas muy distintas. Formación formal, libros, cursos online, mentores, experiencias que desarrollan perspectiva, comunidades de práctica que aceleran el aprendizaje. El criterio para evaluar si una inversión en uno mismo vale lo que cuesta es la misma pregunta que el Buda haría. ¿Esto desarrolla una capacidad que tiene valor genuino para mí y para los demás? ¿O solo satisface la vanidad del ego que quiere parecer cultivado? ¿Dónde invertir de manera concreta? 1 a 3% de los ingresos anuales destinados deliberadamente al desarrollo de habilidades produce, en la mayoría de los contextos, un retorno que excede cualquier otra categoría de inversión financiera. El quinto lugar donde guardar tu dinero para multiplicarlo es la propiedad inmobiliaria de manera estratégica. Antes de desarrollar este punto, necesito hacer una distinción que el budismo haría de manera inmediata entre la propiedad inmobiliaria como inversión con criterios racionales y la propiedad inmobiliaria como expresión del ego que necesita ser propietario para sentirse seguro o exitoso. El primero es un instrumento financiero con ventajas y desventajas que pueden evaluarse de manera objetiva. El segundo es el taña, el anhelo, disfrazado de decisión financiera. La propiedad inmobiliaria como inversión tiene características que la hacen atractiva en determinados contextos. La apreciación del valor a largo plazo en mercados con demanda sostenida. La generación de ingresos recurrentes a través del alquiler. La protección parcial contra la inflación porque los activos reales tienden a apreciarse cuando el poder adquisitivo del dinero disminuye. Pero tiene también características que la hacen inapropiada en otros contextos. La iliquidez, los costes de transacción elevados, la concentración del riesgo en un solo activo, el esfuerzo de gestión que requiere. La sabiduría budista aplicada a la decisión inmobiliaria tiene una pregunta central que hace antes de cualquier otra. Esta decisión viene de un análisis claro de los números y de las condiciones del mercado, o viene del miedo a quedarme sin piso, o del deseo de poder decir que soy propietario. Si la respuesta honesta es la segunda, la inversión inmobiliaria, aunque pueda ser financieramente correcta, está siendo tomada por las razones equivocadas. Y las decisiones tomadas desde el miedo o el deseo automático raramente producen los resultados que la decisión racional habría producido. El sexto lugar donde guardar tu dinero para multiplicarlo es el negocio propio o la fuente de ingresos adicional. El Buda era hijo de un rey. Conocía de primera mano las consecuencias de depender de una sola fuente de riqueza. Y aunque su camino lo llevó en una dirección diferente, las enseñanzas económicas que dejó incluyen una comprensión muy clara sobre la importancia de no tener todos los huevos en una sola cesta, expresada en los términos de su tiempo pero perfectamente traducible a los nuestros. La diversificación de ingresos, que la planificación financiera moderna describe como la reducción del riesgo de dependencia de una sola fuente, tiene en el contexto actual más opciones disponibles que en cualquier período anterior de la historia. La economía digital ha reducido drásticamente los costes de entrada para casi cualquier tipo de actividad generadora de ingresos adicionales. Esto no significa que sea fácil.
significa que la barrera es más baja de lo que ha sido históricamente. La sabiduría budista aplicada al negocio propio o a la fuente adicional de ingresos tiene 3 criterios que el Buda articuló con claridad en el contexto del comercio recto o Samma Ajiva, el sustento correcto. El primero, la actividad debe producir valor genuino para quienes la reciben, no solo ingresos para quien la realiza. El segundo, debe ser compatible con los principios éticos que gobiernan el resto de la práctica. El tercero, el nivel de esfuerzo que requiere debe ser sostenible a largo plazo, no el esfuerzo heroico que el ego puede sostener durante meses, pero no durante años. Ese tercer criterio, que el mundo del emprendimiento raramente enfatiza con suficiente claridad, es el que distingue el negocio propio que construye libertad del que construye una prisión diferente. La actividad que requiere tu presencia constante para funcionar no es un negocio. Es un trabajo diferente. Y la diferencia entre las dos, que en el budismo corresponde a la diferencia entre el esfuerzo que libera y el esfuerzo que esclaviza, es la que determina si el sexto lugar donde guardas tu dinero produce la multiplicación que promete. Y ahora, el séptimo lugar. El que prometí al principio. El que el Buda consideraba el más importante de todos. Y que en el Sigalovada Sutta aparece antes que cualquier consejo financiero específico. El séptimo lugar donde guardar tu dinero para multiplicarlo es la generosidad. No la generosidad como herramienta de marketing, ni como estrategia de red de contactos, ni como forma de sentirte mejor contigo mismo. La generosidad genuina, el dana que el budismo identifica como una de las prácticas más transformadoras disponibles, que produce efectos que van mucho más allá de lo que cualquier análisis financiero convencional podría anticipar. El Buda le dijo a Sigala algo que aparece en el texto con una directness, que resulta sorprendente para quien espera encontrar solo filosofía. Comparte una parte de lo que ganas. No cuando seas rico. Ahora, con lo que tienes. Porque el acto de dar, practicado de manera regular independientemente del tamaño de lo que se da, produce en quien lo practica una transformación en la relación con el dinero que ninguna acumulación puede producir de la misma manera. Esa transformación tiene una descripción psicológica que la ciencia contemporánea ha documentado de manera creciente. El acto de dar activa los mismos circuitos de recompensa del cerebro que recibir, con la diferencia de que la satisfacción de dar tiende a ser más duradera y menos susceptible a la adaptación hedónica que la satisfacción de recibir. El placer de recibir se desvanece rápidamente a medida que el cerebro se adapta a lo recibido. El placer de dar persiste porque está vinculado a algo que tiene más profundidad que la satisfacción del deseo inmediato, la experiencia de conexión con otros, y el sentido de que lo que uno hace importa más allá de uno mismo. Y hay algo más que el budismo añade a esta comprensión que la psicología todavía no ha articulado completamente. La generosidad transforma la relación con el dinero, de manera que lo que se tiene comienza a ser suficiente. El practicante del dana que da de manera regular comienza a experimentar su propia situación económica desde una perspectiva diferente, no como el estado del que hay que escapar hacia una mayor acumulación, sino como la base desde la que ya es posible contribuir. Y esa experiencia de suficiencia que la acumulación sin generosidad raramente produce, es exactamente la libertad que el Buda describía cuando hablaba de la relación correcta con el dinero. En términos prácticos, el Buda le recomendó a Sigala destinar una cuarta parte de sus ingresos a los gastos esenciales, una cuarta parte al negocio, una cuarta parte al ahorro y una cuarta parte a la familia
y a las contribuciones sociales. Esa proporción, adaptada a la realidad de cada persona, tiene como principio central la idea de que el dinero que circula, que se invierte, que se comparte y que se usa para crear valor, tiene una dinámica completamente diferente del dinero que se acumula por el miedo de la escasez. La cifra práctica que muchas tradiciones de planificación financiera, desde la regla del 10% de los maestros de la generación anterior, hasta las investigaciones contemporáneas sobre el gasto y la satisfacción, coinciden en señalar es esta: destinar entre el 1 y el 10% de los ingresos a la generosidad, en la forma que tenga más sentido para cada persona, produce en quien lo practica una transformación en la relación con el dinero que ninguno de los 6 lugares anteriores puede producir por sí solo. No porque la generosidad sea una estrategia financiera, porque la generosidad es la práctica que transforma a la gente, que toma todas las decisiones financieras. Y la persona que se transforma a través de la generosidad toma mejores decisiones en los otros 6 lugares porque ya no las toma desde el miedo a la escasez o desde el anhelo del ego. Las toma desde la comprensión de que el dinero, bien gestionado y bien compartido, es exactamente lo que el Buda describió que puede ser: un instrumento para producir bienestar real, propio y ajeno, durante la única vida que tienes disponible. Los 7 lugares completos, la estructura que el Buda y la evidencia financiera moderna construyeron desde ángulos diferentes, pero hacia el mismo destino. El primero, el fondo de emergencia. El colchón de ecuanimidad que permite tomar todas las demás decisiones desde la estabilidad en lugar de desde la urgencia. El segundo, el fondo de inversión indexado. La constancia del interés compuesto aplicada con la paciencia que el budismo ha cultivado siempre como virtud fundamental. El tercero, el plan de jubilación. La visión a largo plazo de quien comprende la impermanencia no como excusa para no planificar, sino como razón para hacerlo con anticipación. El cuarto, la inversión en uno mismo. El capital humano que el Buda identificó como la base más sólida de la prosperidad sostenible. El quinto, la propiedad inmobiliaria estratégica, cuando los números y las condiciones la justifican, y cuando la decisión viene del análisis racional en lugar del ego que necesita ser propietario. El sexto, el negocio propio o la fuente adicional de ingresos. La diversificación que reduce la dependencia y amplía las posibilidades, practicada con el criterio del sustento correcto. El séptimo, la generosidad. El lugar donde el dinero produce algo que ninguna cuenta bancaria puede producir. La transformación del que lo gestiona. Las afirmaciones conscientes para una relación sana con el dinero desde la perspectiva budista. La primera, el dinero es un instrumento, no un fin. Su valor real se mide en el bienestar que produce, propio y ajeno, no en la cifra que acumula. La segunda, la constancia supera la intensidad en cualquier horizonte de tiempo suficientemente largo. Poco y regular siempre gana a mucho e irregular. La tercera, mis decisiones financieras revelan mis miedos y mis deseos más que mi inteligencia. Cuando noto que el miedo o el deseo están tomando la decisión por mí, hago pausa. La cuarta, la generosidad no es lo que hago cuando tengo suficiente. Es la práctica que transforma mi relación con lo que tengo ahora. La quinta, el dinero que no circula, que no se invierte, ni se usa, ni se comparte, no es seguridad. Es acumulación que el miedo gestiona. La seguridad genuina viene de la capacidad de generar, no solo de la cantidad acumulada. El ritual financiero mensual de 10 minutos, no para analizar cada transacción,
para hacer el balance que mantiene la dirección. Minuto 1. ¿Cuánto entró este mes? ¿Cuánto salió? ¿El resultado corresponde a la dirección que quiero? Minuto 2. Contribuí algo a cada uno de los 7 lugares este mes. ¿Cuál está más descuidado? Minuto 3. ¿Hay alguna decisión financiera que postergué porque me produce incomodidad? ¿Qué estado mental está detrás de esa incomodidad, miedo, anhelo o confusión? Minuto 4. ¿Hay algo que gasté este mes que no correspondía a lo que genuinamente valoro? ¿Y algo que valoré y a lo que no destine recursos? Minuto 5 hasta el 10. Una acción concreta, una sola. El paso más pequeño posible hacia el lugar que más descuidado estuvo este mes. Y la enseñanza final, la que el Buda puso al principio del Sigalovada Sutta, antes de cualquier instrucción práctica sobre el dinero, la que hace que todo lo demás tenga sentido o carezca de él dependiendo de si está presente. El dinero gestionado con sabiduría puede producir 4 tipos de bienestar, que el Buda describió como las 4 alegrías del laico. La alegría de poseer, que viene de tener recursos obtenidos con esfuerzo honesto. La alegría de usar, que viene de disfrutar genuinamente lo que se tiene. La alegría de no deber, que viene de la libertad de quien no está atrapado en deudas que superan su capacidad de pago. Y la alegría de compartir, que viene de saber que lo que se tiene contribuye también al bienestar de otros. Esas 4 alegrías no requieren riqueza extraordinaria. Requieren la relación correcta con el dinero que se tiene. Y esa relación correcta que el budismo cultiva a través exactamente de las prácticas que este canal ha explorado a lo largo de todos sus videos, es accesible ahora, con lo que tienes, desde donde estás. El dinero que se multiplica de manera genuina no es el que se acumula por el miedo. Es el que se gestiona con sabiduría, se invierte con paciencia, se usa con genuino disfrute y se comparte con generosidad. Eso es exactamente lo que el Buda le enseñó a Sigala. Y es exactamente lo que este video ha intentado compartir contigo. Cuéntame en los comentarios cuál de los 7 lugares está más descuidado en tu vida financiera ahora mismo. No para juzgar, para el acto de nombrarlo, que siempre es el primer paso hacia la práctica. Dale like al video si esta combinación de sabiduría budista y finanzas prácticas te pareció útil. Suscríbete y activa la campanita. Y comparte este video con alguien que quieras que tenga una relación más libre y más inteligente con el dinero. El dinero es una herramienta. Quien la maneja con sabiduría construye libertad. Que así sea. Namaste. Quiero profundizar en la psicología del dinero que el budismo describe, con una precisión que la economía conductual moderna ha confirmado con décadas de investigación. Porque entender por qué fallamos con el dinero es tan importante como saber qué hacer con él. Daniel Kahneman, psicólogo que ganó el Nobel de Economía por su trabajo sobre las decisiones irracionales, documentó algo que el Buda habría reconocido inmediatamente. Los seres humanos no toman decisiones financieras basadas en el valor objetivo de las opciones. Las toman basadas en la manera en que esas opciones se presentan a la mente en relación con un punto de referencia. El efecto de encuadre que Kahneman describe, el sesgo de statu quo, la aversión a la pérdida que hace que perder 100 euros duela aproximadamente 2 veces más que ganar 100 euros produce placer. Son exactamente los mecanismos que el budismo identificó hace siglos como taña, dosa y moja, en el contexto del dinero. La aversión a la pérdida es quizás el más directamente relevante para las decisiones de inversión. Las personas con mayor aversión a la pérdida,
que son la mayoría de las personas no entrenadas en el manejo emocional del dinero, tienden a vender las inversiones cuando el mercado cae, exactamente el momento incorrecto, y a comprar cuando el mercado ha subido, exactamente el otro momento incorrecto. El resultado de ese patrón, documentado en décadas de datos sobre el comportamiento real de los inversores comparado con el rendimiento de los índices en los que invierten, es que el inversor promedio obtiene significativamente menos que el índice en el que invierte, porque entra y sale en los momentos que las emociones dictan, en lugar de en los que la lógica recomendaría. El budismo ofrece para este problema exactamente lo que ofrece para todos los problemas producidos por los estados mentales no entrenados. No la supresión de la emoción, sino el desarrollo del observador, que puede ver la emoción sin ser completamente gobernado por ella. El meditador que practica con regularidad desarrolla gradualmente la capacidad de notar el miedo que el mercado bajista activa, de reconocerlo como el estado mental que es sin tener que actuar desde él de manera automática, y de tomar la decisión desde la comprensión de la estrategia a largo plazo, en lugar de desde el pánico de corto plazo. Esa capacidad, que el budismo llama la ecuanimidad, y que Kahneman describe como el pensamiento lento, o sistema 2, es exactamente lo que separa al inversor que obtiene los retornos del mercado a largo plazo del que obtiene significativamente menos, porque sus emociones toman las decisiones de manera sistemática. Quiero también explorar algo sobre el primero y el segundo lugar, el fondo de emergencia y el fondo indexado, desde el ángulo de la psicología de la escasez, que la investigación de Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir documentó en su libro Scarcity, publicado en 2013, porque tiene implicaciones directas para entender por qué estos dos primeros lugares son los más urgentes de los 7. Lo que Mullainathan y Shafir documentaron es algo que el budismo habría descrito con el lenguaje del sufrimiento de la escasez. Cuando las personas experimentan escasez de cualquier tipo, ya sea de dinero, de tiempo o de cualquier otro recurso que consideran esencial, su capacidad cognitiva se reduce de manera measurable. La mente bajo escasez se vuelve miope, enfocada de manera casi exclusiva en el problema inmediato, con reducción de la capacidad de planificación a largo plazo, de la autorregulación y de la toma de decisiones complejas. Lo que eso significa en términos financieros es exactamente lo que la observación cotidiana confirma. Las personas con menos recursos financieros no toman peores decisiones financieras porque sean menos inteligentes o menos disciplinadas. Las toman porque la presión cognitiva de la escasez constante reduce la capacidad mental disponible para la planificación que las decisiones financieras correctas requieren. Es un problema de condiciones, no de carácter. Y la solución que tanto Mullainathan y Shafir como el budismo apuntarían es la misma. Crear el colchón mínimo que interrumpa el estado de escasez percibida lo suficiente, como para que la mente tenga de nuevo acceso a la capacidad de planificación que la escasez suprime. Ese es el fondo de emergencia, no solo el instrumento financiero. El instrumento de liberación cognitiva que hace posible que las demás decisiones financieras se tomen desde la claridad en lugar de desde la urgencia. Sobre el cuarto lugar, la inversión en uno mismo. Quiero añadir algo que la planificación financiera convencional raramente incluye en la categoría de inversión, pero que el budismo siempre ha considerado fundamental: la inversión en la salud. No la salud como lujo o como área de gasto discrecional,
como el activo más fundamental de cualquier capacidad de generación de ingresos. La persona que pierde la salud pierde simultáneamente la capacidad de ganar y adquiere costes que pueden superar cualquier acumulación financiera que haya construido. Y sin embargo, la salud es frecuentemente lo primero que se sacrifica cuando el tiempo y el dinero escasean. Exactamente, porque sus consecuencias no son inmediatamente visibles, de la manera que la deuda o la factura impagada son visibles. El Buda tenía algo muy concreto que decir sobre la salud en el contexto de la prosperidad. La buena salud es la ganancia suprema. No porque el dinero no importe, porque la salud es la condición de todo lo demás, incluyendo la capacidad de generar el dinero que los 6 lugares anteriores requieren para ser practicados. La inversión en salud que la planificación financiera budista consideraría esencial incluye exactamente los elementos que la medicina preventiva recomienda. El sueño suficiente, que la investigación ha documentado como uno de los factores más determinantes de la capacidad cognitiva y de la regulación emocional, y que por tanto de la calidad de las decisiones financieras. La alimentación que produce energía sostenible, en lugar de la que produce los picos y valles que el azúcar y los procesados generan. El movimiento que el cuerpo humano necesita para funcionar de manera óptima. Y la práctica meditativa que este canal ha explorado extensamente y que tiene efectos documentados sobre la capacidad de manejo del estrés, que es exactamente la capacidad que más se necesita cuando las circunstancias financieras son difíciles. Esas inversiones en salud, que en muchos casos no requieren dinero sino tiempo y hábito, son las que protegen el activo más valioso disponible, la capacidad de funcionar de manera óptima durante el mayor periodo posible. Sobre el 6º lugar, el negocio propio o la fuente adicional de ingresos, quiero añadir la distinción que el budismo hace sobre el sustento correcto, en el contexto actual que va más allá del criterio ético, y que tiene implicaciones prácticas directas. El Sama Ajiva, el sustento correcto que el noble octuple sendero incluye como uno de sus 8 elementos, tiene en el contexto moderno una dimensión que el Buda no pudo anticipar, pero que el espíritu de su enseñanza incluye perfectamente. La distinción entre el trabajo que produce valor real y el trabajo que extrae valor sin crearlo. En la economía digital, esto tiene manifestaciones específicas que merecen reflexión. La diferencia entre crear contenido que genuinamente ayuda a quien lo recibe y el contenido diseñado para capturar atención sin aportar nada. La diferencia entre el producto que resuelve un problema real y el que explota una necesidad psicológica para producir consumo sin satisfacción genuina. El 6º lugar donde guardar el dinero para multiplicarlo, cuando se filtra a través del criterio del sustento correcto, no es cualquier fuente de ingresos adicionales, sino la que puede sostenerse con la conciencia de que el valor que crea en el mundo es real, que el esfuerzo que requiere es compatible con una vida equilibrada, y que la manera en que se genera no compromete los principios que gobiernan el resto de la práctica. Ese filtro, que puede parecer limitante desde la perspectiva del ego que quiere maximizar los ingresos por cualquier medio disponible, es en realidad exactamente lo que produce la sostenibilidad a largo plazo. Las fuentes de ingresos construidas sobre valor genuino son más difíciles de construir, pero significativamente más duraderas que las construidas sobre la explotación de vulnerabilidades o sobre el engaño. Y la durabilidad, que es la característica que más distingue la riqueza sostenible de la riqueza efímera, es exactamente lo que el mismo Ajiva budista optimiza.
Los 7 lugares. La sabiduría de 2500 años y la evidencia financiera moderna convergiendo hacia el mismo mapa. No como garantía de resultados específicos, porque el futuro, como el budismo siempre recordaría, es genuinamente incierto, sino como la orientación más sólida disponible para navegar ese futuro, con la mayor inteligencia posible desde las condiciones del presente. Que así sea. Namaste. Hay algo sobre la relación entre el dinero y la identidad que quiero explorar antes de cerrar, porque es donde los errores financieros más costosos tienen su raíz, y donde la práctica budista tiene su contribución más singular. La cultura moderna ha construido una ecuación entre el dinero y el valor personal, que el budismo desmontaría con la misma directness que desmontó todas las demás ilusiones del ego. La ecuación dice: lo que tienes determina lo que eres. Más exactamente, lo que tienes, lo que consumes y lo que proyectas de tu situación financiera es la señal más visible de cuánto vales como persona. Esa ecuación, que opera de manera casi universal en la cultura del consumo moderno, produce 2 tipos de error financiero, opuestos pero igualmente costosos. El primero, el gasto demostrativo, que los economistas llaman consumo conspicuo. El gasto en cosas que no se necesitan para producir señales de estatus, que el ego necesita emitir para sentir que vale lo suficiente. El coche que supera lo que la función requiere. La ropa que la imagen exige, aunque el presupuesto no lo justifique. El viaje fotografiado para las redes, antes que genuinamente disfrutado. El segundo, la acumulación compulsiva como sustituto de la seguridad interior, que el ego no puede encontrar de otras maneras. La persona que no puede gastar porque ninguna cantidad acumulada produce la sensación de que ya hay suficiente. Porque la sensación de suficiencia que busca no viene del dinero sino de algo que el dinero nunca puede comprar. El Buda articuló este problema con una claridad que 2500 años no han hecho obsoleta. La persona que busca en el mundo exterior lo que solo puede encontrarse en el cultivo interior, nunca tendrá suficiente de ninguna de las 2 cosas. No suficiente dinero, porque el dinero que cubre la necesidad funcional nunca cubre la necesidad psicológica que el ego le asigna. Y no suficiente paz interior, porque la búsqueda exterior impide la práctica interior que sería la única respuesta real al problema. La liberación financiera que el budismo describe no es la que viene de tener mucho, es la que viene de necesitar menos. No porque la austeridad sea virtuosa en sí misma, sino porque la persona que ha desarrollado la capacidad de encontrar satisfacción genuina en lo que tiene, a través de la práctica de la presencia y de la gratitud que este canal ha explorado extensamente, vive con una libertad que la acumulación por sí sola nunca puede producir. Esa persona puede ganar más y ahorrarlo porque no necesita gastarlo para sentirse suficientemente valorada. Puede invertir a largo plazo porque no necesita la gratificación inmediata del gasto para calmar la ansiedad del presente. Puede dar con generosidad porque sabe que lo que da no reduce su valor, sino que lo expresa. Y puede evaluar las decisiones financieras desde la claridad de quién sabe lo que genuinamente necesita, separado de lo que el ego condicionado cree que necesita. Esa claridad, que la práctica budista produce gradualmente a través de exactamente los 20 y tantos videos que este canal ha construido, es el recurso más valioso que cualquier persona puede llevar a sus decisiones financieras. Más valioso que el conocimiento técnico de los instrumentos. Más valioso que la información sobre los mercados.
porque es la que determina si el que toma las decisiones lo hace desde la sabiduría o desde el miedo, desde la claridad o desde la confusión, desde los valores genuinos o desde las expectativas del ego que el entorno instaló. El dinero gestionado con sabiduría no produce felicidad, pero el dinero gestionado desde la confusión del ego produce de manera bastante confiable infelicidad. Y la diferencia entre los dos, que este video ha intentado iluminar desde todos los ángulos disponibles, comienza exactamente donde comienza todo el trabajo que este canal propone, en el interior de quien gestiona el dinero, no en los instrumentos que lo gestionan. Los 7 lugares, el Sigalovada Sutta y la evidencia financiera moderna, el dana y el interés compuesto, la ecuanimidad y el fondo de emergencia, la sabiduría del Buda y la de Buffett, convergiendo a 2500 años de distancia, en las mismas recomendaciones fundamentales para quien quiere que el dinero sea un instrumento de libertad en lugar de una fuente de esclavitud. Que así sea. Namaste. Quiero añadir algo concreto sobre cada uno de los 7 lugares que el video todavía no ha dado. Los números específicos. Porque el budismo puede darte la filosofía y la psicología, pero las finanzas requieren también las cifras que convierten la intención en práctica real. Sobre el fondo de emergencia, el objetivo es entre 3 y 6 meses de gastos esenciales. Si tus gastos esenciales son 1.500 euros al mes, tu fondo de emergencia debería estar entre 4.500 y 9.000 euros. Si estás empezando desde cero, el primer objetivo es el equivalente a un mes. No el objetivo final, el primer hito verificable. Un mes de colchón ya reduce significativamente el nivel de estrés financiero que la investigación de Mullainathan describe como el supresor de la capacidad cognitiva. ¿Dónde depositarlo? En España, cuentas de remuneración como la cuenta naranja de ING, Open Bank o MyInvestor ofrecen entre 2 y 4% anual con liquidez total. No para ganar mucho, para que el dinero no pierda poder adquisitivo mientras espera ser necesario. Sobre el fondo indexado. La regla del coste promedio en dólares, o en este caso en euros, es el mecanismo más simple y más eficaz disponible. Invierte la misma cantidad cada mes, independientemente de lo que el mercado esté haciendo. Cuando el mercado baja, tu contribución mensual compra más participaciones al precio reducido. Cuando sube, las participaciones que ya tienes valen más. A lo largo de décadas, ese mecanismo simple produce el retorno del mercado completo, sin ningún intento de timing, que la evidencia demuestra que daña más de lo que ayuda. ¿Cuánto? El punto de partida recomendado por la mayoría de los asesores financieros independientes es entre el 10 y el 20% de los ingresos netos mensuales. Si eso es imposible ahora, empieza con lo que puedas. 50 euros al mes, invertidos durante 30 años, a un retorno histórico del 7%, producen aproximadamente 60.000 euros. No la jubilación completa, el comienzo del hábito que puede escalar con el tiempo. Sobre el plan de pensiones. En España, el límite de deducción fiscal es de 10.000 euros anuales para aportaciones individuales más 10.000 adicionales si contribuyes al plan de tu cónyuge con ingresos inferiores a 8.000 euros. Si estás en el tramo del 30% del IRPF y aportas 3.000 euros anuales, el Estado te devuelve 900 euros en la declaración de la renta. Eso es un retorno inmediato del 30% antes de que el dinero haya tenido tiempo de crecer. La limitación real del plan de pensiones es que el dinero no está disponible hasta la jubilación, salvo en situaciones de enfermedad grave, desempleo de larga duración
o dependencia severa. Esa limitación, que el ego puede ver como un inconveniente, es exactamente la estructura que protege el capital de largo plazo de la tentación de corto plazo. Sobre la inversión en uno mismo. El criterio que el Buda utilizaría es el retorno en capacidad de crear valor, no el retorno en satisfacción inmediata. Un curso de 2.000 euros que te permite cobrar un 20% más en tu trabajo tiene un retorno sobre la inversión que supera prácticamente cualquier alternativa financiera. Un máster de 20.000 euros que solo añade credenciales sin desarrollar capacidades reales tiene un retorno muy inferior al que promete. La pregunta que distingue los dos: ¿esto me permite crear más valor genuino o solo me permite parecer más valioso? Sobre la generosidad. La cifra del 10% de los ingresos, que aparece en tradiciones tan diversas como el judaísmo, el islam, el budismo y la investigación de bienestar contemporánea, no es arbitraria, pero tampoco es obligatoria. El principio es que la generosidad sea habitual, consistente y proporcional, no que alcance una cifra específica. El 1% practicado con constancia produce más transformación en la relación con el dinero que el 10% donado en un momento de inspiración que luego se abandona. ¿Dónde? Organizaciones cuyo impacto puedes verificar. Causas que corresponden a tus valores genuinos. Personas en tu entorno directo cuya situación conoces de primera mano. La generosidad más efectiva en términos de impacto real frecuentemente no es la donación anónima a la gran institución, sino la contribución directa y verificable donde el efecto puede verse. Los 7 lugares con sus números. La filosofía que les da sentido y las cifras que los hacen concretos. El mapa completo para quien quiere que el dinero sea exactamente lo que el Buda describió que puede ser. El instrumento de las 4 alegrías del laico. No el amo que gobierna la vida, sino el recurso que la sirve. Que así sea. Namaste. Antes de cerrar completamente, hay algo que quiero decir sobre por qué este video existe en este canal y no en un canal de finanzas. Algo que tiene que ver con la misión de fondo que todas las enseñanzas budistas que este canal ha explorado comparten. El budismo no propone el desprendimiento del mundo material como ideal para quien vive en el mundo. El monje que renuncia completamente a las posesiones sigue un camino específico dentro de la tradición. Pero el Buda pasó una parte significativa de su vida enseñando a personas que vivían en el mundo, que tenían familias y negocios y responsabilidades económicas. Y lo que les enseñó no fue que el dinero era malo, ni que la prosperidad era un obstáculo para el camino. Lo que les enseñó es exactamente lo que este video ha intentado transmitir. Que la prosperidad gestionada con sabiduría, obtenida de manera ética, usada con genuino disfrute, protegida con inteligencia y compartida con generosidad, es compatible con el camino budista. Más que compatible. Es una expresión del camino budista cuando se practica de la manera correcta. La persona que no tiene que preocuparse constantemente por la supervivencia económica, tiene más recursos mentales disponibles para la práctica. La que gestiona el dinero con la misma presencia que lleva a la meditación, toma mejores decisiones y produce resultados más sostenibles. La que comparte con generosidad, practica exactamente el no apego que el budismo identifica como la clave del bienestar. Y la que entiende el dinero no como el fin, sino como el instrumento que puede producir las 4 alegrías del laico que el Buda describió. Tiene una relación con el dinero que lo libera en lugar de esclavizarlo, independientemente de la cantidad que tenga. Eso es todo lo que este video ha intentado decir. Con los 7 lugares,
con los números concretos, con la psicología budista y la evidencia financiera moderna, apuntando hacia el mismo norte. El dinero como instrumento de libertad, no de esclavitud. Esa es la elección disponible. Y es una elección que comienza como todas las elecciones que este canal ha explorado, en el interior de quien la hace. Que así sea. Namaste. Una última cosa práctica. Un orden de prioridad para quien no puede implementar los 7 lugares simultáneamente, que es la mayoría de las personas al principio del camino. Primero el fondo de emergencia hasta tener al menos un mes cubierto. Nada más hasta tener ese colchón básico, porque sin él todo lo demás es vulnerable al primer imprevisto. Segundo, si tienes acceso a un plan de pensiones con ventaja fiscal, empieza a contribuir aunque sea la cantidad mínima porque el efecto de la desgravación fiscal es inmediato y el tiempo dentro del plan es el activo más valioso que tiene. Tercero, el fondo indexado con la cantidad que sea posible después de cubrir los 2 anteriores. La regularidad importa más que el importe. 50 euros al mes sistemáticos son más valiosos que 500 euros irregulares. Cuarto, la generosidad desde el principio en la medida que sea posible, porque es la que transforma la relación con todo lo demás, no al final cuando haya suficiente. Ahora, con lo que hay. Los otros 3 lugares, la inversión en uno mismo, la propiedad y el negocio propio, se irán haciendo posibles a medida que los primeros 4 creen la base desde la que las decisiones más complejas pueden tomarse con mayor claridad y menor urgencia. Ese es el orden. El camino que el Buda le habría trazado a Sigala si Sigala viviera hoy. Con las mismas 4 alegrías como destino. Poseer con esfuerzo honesto, usar con genuino disfrute, vivir sin el peso de la deuda que supera la capacidad, y dar con la generosidad que transforma a quien da tanto como a quien recibe. Que así sea. Namaste.